Comenzamos este vídeo diciendo que actualmente las técnicas de biología molecular son imprescindibles en la caracterización de muchas patologías humanas que condicionan en ocasiones los tratamientos a los que deben someterse los pacientes. Del mismo modo, estas herramientas también contribuyen al esclarecimiento de las causas de muerte o de las lesiones que se producen en personas involucradas en trámites judiciales. Si partimos de la idea general de la ingeniería genética, que se define como un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos destinados al aislamiento, caracterización, modificación, clonado y expresión de moléculas de ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN, podremos a continuación ofrecer una visión general de los procedimientos de clonación. En general, podemos decir que la clonación del ADN es una tecnología que engloba distintos métodos, cuyo objetivo es la transferencia e integración de una molécula de ADN exógena al interior de una célula hospedadora. El éxito de este proceso reside fundamentalmente en el reconocimiento del ADN exógeno por los complejos sistemas celulares de la célula donde se integra. La clonación, junto con otras ramas de la biología molecular, han permitido numerosos avances en el conocimiento y la comprensión que se tiene de los distintos sistemas biológicos que conforman la investigación básica. Pero también como otras disciplinas ha desarrollado multitud de aplicaciones prácticas en campos tan interesantes e importantes como el diagnóstico de enfermedades y la medicina legal y forense. En este vídeo vamos a aprender los siguientes apartados que aparecerán en el mapa conceptual. Fundamentos y componentes del proceso de clonación. Las propiedades y los tipos de vectores de clonación. Etapas en la clonación del ADN recombinante. Empezamos con el primero, fundamentos y componentes del proceso de clonación. La clonación del ADN es una técnica que consiste en la transferencia e integración de una molécula de ADN exógeno o inserto al interior de una célula a través de su unión previa a un vector o molécula transportadora. Es imprescindible la conservación de la integridad del inserto para que tras los posteriores procesos de replicación y propagación celular se obtengan copias de este ADN en todas las células del cultivo. La consecuencia de este procedimiento es que el número de moléculas de ADN clonado aumenta progresivamente en cada replicación celular, amplificación. Y esto va a permitir posteriormente recuperar del cultivo una cantidad de ADN superior a la inicial. Así pues, de la anterior definición se infieren los tres componentes principales de la clonación. ADN exógeno, molécula de ADN objeto de la clonación de origen muy diverso, ya bien sea fracción de ADN genómico, de ADN complementario o de ADN obtenido por síntesis química. Vector de clonación, que es la molécula de ADN de naturaleza variable, puede ser de virus, de bacteria, de levadura, que se une al ADN exógeno y lo acompaña en su transferencia al interior celular. La unión del ADN exógeno con el ADN que constituye el vector de clonación recibe lo que se llama el ADN recombinante. La función del vector va a ser facilitar la replicación y posterior propagación. Célula huésped de naturaleza eucariota o procariota que recibe el nombre de ADN recombinante para su mantenimiento y amplificación y expresión. Pone a disposición de este ADN sus sistemas genéticos y bioquímicos que permiten que tengan lugar el proceso de clonación previamente diseñado. Pasamos al punto B, que son las propiedades y tipos de vectores de clonación. Una vez hemos enunciado los componentes que participan en la clonación, conviene resaltar las propiedades que debe tener un vector para que tenga lugar con el éxito esperado todo el proceso. Capacidad de replicación activa en las células huésped.
Su tamaño ha de ser pequeño para insertar una cantidad mayor de ADN y manipularlo con facilidad. No debe modificarse ni modificar el ADN de la célula huésped tras su inserción. Debe presentar uno o mejor varios sitios únicos de restricción que permitan una ligación eficaz del ADN exógeno. Debe ser fácil de aislar en forma pura y ha de tener propiedades que permitan seleccionar de manera simple las células que lo hayan incorporado. A continuación, vamos a citar algunos de los vectores que más se utilizan actualmente. Plásmidos bacterianos, pequeñas moléculas de ADN 2 a 5 kilobases que son circulares y extracromosómicos que se replican de forma autónoma. Por ejemplo, los plásmidos de la Escherichia coli. Derivados de bacteriófagos o de virus eucariotas. El elemento que se quiere clonar y seleccionar es el propio genoma de un fago recombinante, por ejemplo, el fago M13, que posee en su genoma un segmento no codificante donde se introduce el inserto. Los cósmidos, tipo de vectores híbridos capaz de replicarse como un plásmido, pero que empaqueta el ADN en estructura del fago lambda. Por ejemplo, en aquellos que confieren un gen de resistencia al antibiótico o ampicilina y permiten la selección de células transformadas con el ADN recombinante. Fásmidos, auténticas fusiones de plásmidos y fagos que en sus componentes, en que sus entroextremos contienen los genes necesarios para una infección lítica. En su zona central, un plásmido linearizado. Cromosoma JAK, Just Artificial Chromosome. Se propagan en células leves de levadura y se usan para la clonación de genes muy grandes, mayores de 600 kilobases. Vamos a la etapa de la clonación del ADN recombinante. En un proceso de recombinación de un fragmento de ADN determinado se distinguen 4 etapas que se detallan a continuación. A. Construcción del ADN recombinante. Es el método más común que consiste en la utilización de la enzima endonucleasa de restricción. Esta enzima corta la secuencia del vector elegido y del ADN exógeno que se quiere clonar y genera extremos cohesivos complementarios en ambas moléculas, que se unen mediante la acción de otra enzima, la ADN ligasa, de lo que resulta como producto final un ADN recombinante. B. Transferencia del ADN a la célula huésped. Se dispone de elementos distintos para transferir una molécula de ADN al interior de una célula bacteriana, que se llama transformación, o al interior de una célula eucariota, se llamará transfección. Transformación por choque térmico. Las células huésped se tratan con iones metálicos, calcio, cobalto, etc., que alterarán su envoltorio, favoreciendo el paso del ADN a su interior tras la elevación de la temperatura. Infección por fagos y virus contienen el ADN recombinante para que su mismo sistema de actuación facilite la transferencia del ADN al interior de la célula. Electroporación. Se aplica a las células huéspedoras descargadas eléctricas que alteran su estructura del envoltorio celular, con lo que se permite el paso del ADN exógeno al interior de la célula. Transformación por liposoma o lipoesfección. Consiste en la utilización de vesículas lipídicas que contienen el ADN exógeno y que se integran en la célula por fusión con la membrana plasmática. Transfección con fosfato cálcico. En un medio con fosfato, el ADN forma un fino precipitado que puede ser integrado por la célula. Microinyección. En este caso, el personal técnico del laboratorio cualificado introduce el ADN recombinante en el interior de la célula, para lo que se sirve de un sofisticado equipo de micromanipulación, compuesto por microscopio, microjeringas y microagujas. Selección de la célula huésped. Para la selección de las células huésped que se han incorporado al ADN recombinante se logra gracias a la presencia en los vectores de marcadores genéticos que permiten una selección fenotípica de las células transformadas. Un ejemplo es la adición en el inserto de genes que otorgan resistencia a un antibiótico.
las células transformadas, en presencia de este antibiótico, mueren o no se dividen, lo que da lugar a un cultivo constituido únicamente por células que contienen el ADN recombinante. D. Construcción de una biblioteca o genoteca. Para la construcción de una biblioteca o genoteca es necesario convertir distintos fragmentos de ADN en un conjunto representativo de ADN recombinante. Las regiones que se obtienen pueden almacenarse y utilizarse posteriormente de forma continua para la clonación de diferentes insertos. Existen dos tipos fundamentales de genoteca: genoteca genómica y genoteca de expresión. La primera está constituida a partir del ADN genómico total, que en un principio contiene todos los genes de un organismo. Por el contrario, la genoteca de expresión incluye todos los ADN complementarios obtenidos a partir del ARN mensajero, que se encuentran en un tipo celular concreto. Como resumen final del tema, paso a explicaros a través de las figuras que aparecen en pantalla el proceso de clonación que vamos a ver. En esta figura se muestra el proceso de clonación de ADN con un plásmido como vector. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.